Existe un vínculo profundo e inquebrantable que conecta a todos los seres vivos del planeta con la Tierra misma. Cada rincón rebosa de una fuerza vital que se remonta al principio de los tiempos. Desde gigantes majestuosos hasta organismos microscópicos que bullen en una gota de agua, todos estamos compuestos por los mismos elementos que conforman las estrellas y las galaxias que nos rodean. Sin embargo, en la Tierra se entrelazan para crear un catálogo maravillosamente diverso de organismos que, a pesar de las adversidades, han logrado sobrevivir en las condiciones más inesperadas e insoportables. ¿Cómo se unieron estas humildes moléculas para dar lugar al esplendor de la vida? Ignoramos muchas cosas. No sabemos cómo eran los primeros organismos, ni cuándo comenzó la vida en la Tierra. Ni siquiera sabemos si comenzó en ella. La historia de cada organismo vivo forma parte de un ciclo más amplio de muerte y renacimiento. Y de las cenizas de algunas de las dinastías más grandes de nuestro planeta, surgen generaciones de vida nueva y más resistente. El origen de la vida en la Tierra no solo tiene que ver con cómo surgimos como especie, también con cómo podríamos buscar vida en otras partes del universo. El origen de la vida es uno de los misterios más grandes y perdurables de la humanidad. Ha despertado el interés de los seres humanos desde la primera vez que miramos las estrellas. Misterios del universo, el origen de la vida. Para desvelar los secretos del origen de la vida, debemos analizar una historia que comenzó mucho antes del nacimiento de nuestro planeta. Hace aproximadamente 13.800 millones de años se produjo el Big Bang. Unos 100 millones de años después se formaron las primeras estrellas. El épico suceso cósmico que llamamos Big Bang generó una enorme nube de hidrógeno. Con el tiempo, algunas bolsas de gas colapsaron para formar estrellas, y esas estrellas crearían compuestos y moléculas complejos. Cuando explotaron estas estrellas masivas, enriquecieron el universo local con elementos más pesados como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Son los componentes básicos de prácticamente todo lo que vemos en el universo. Dentro de nuestra galaxia hay estrellas con masas diferentes. Hay estrellas como el Sol que arden felizmente durante miles de millones de años. Pero las estrellas más masivas tienen vidas más cortas y pueden explotar en supernovas. Esas estrellas transmutan elementos ligeros como el hidrógeno y el helio en elementos más pesados. Son esos elementos pesados los que componen los planetas del Sistema Solar. Nosotros somos polvo de estrellas, al igual que todos los planetas del Sistema Solar. Hace 4.600 millones de años, una nube comenzó a colapsar bajo su propia gravedad y encendió el Sol. Acumuló la materia de su entorno, y lo poco que quedó pasó a formar parte de los asteroides y los planetas de nuestro sistema solar. Pero se necesita algo más que polvo de estrellas para dar lugar a algo tan complejo como la vida. Un factor crítico es si la posición de un planeta con respecto a su estrella madre se encuentra dentro de la zona habitable circumestelar, conocida informalmente como la zona Goldilocks. La zona habitable es el rango de distancia de un planeta a su estrella madre en el que habría suficiente calor para que existiera agua líquida en ese planeta. Los límites de ese rango varían mucho dependiendo de la fuerza de la estrella y de la masa y la atmósfera del planeta. Los astrónomos utilizan modelos matemáticos cada vez más complejos para definir las zonas habitables, pero el potencial para la vida sigue reduciéndose a un factor simple. La vida en la Tierra utiliza el agua como disolvente definitivo. El agua es el medio por el que se transportan las moléculas en nuestros cuerpos y es esencial para nosotros.
Y la mayoría de las teorías sobre el origen de la vida postulan que ésta surgió en masas de agua abiertas. Y si eso es cierto de manera más general en nuestra galaxia, la vida solo puede formarse en lugares donde el agua líquida puede existir en grandes cantidades. Donde no hace demasiado frío como para que se congele ni demasiado calor como para que se evapore. Si un planeta se encuentra fuera de la zona habitable de su estrella, no puede haber desarrollado vida que sea reconocible para nosotros como vida. Las zonas habitables, al igual que las propias estrellas, también evolucionan. A medida que una estrella atraviesa su ciclo de vida, la posición de su zona habitable cambia con el tiempo. El planeta Tierra está situado de forma ideal dentro de la zona habitable de nuestro Sol. Alrededor de 100 millones de años después de la formación de este cuerpo rocoso, apareció el agua líquida, lo que marcó el primer eón geológico de la historia de la Tierra. El período Hadeano fue el período en el que se formó la Tierra tal y como la conocemos hoy en día, en el que se formó su superficie sólida y sus océanos. Hay algunos acontecimientos importantes que probablemente ocurrieron durante ese tiempo. Sospechamos que hubo una colisión, que dos planetas chocaron entre sí. La hipótesis principal es que la Luna se formó como resultado del impacto de un planeta grande, del tamaño de Marte, con la prototierra. Ese planeta se conoce como Theia. Esta colisión habría inyectado tanta energía en el sistema que toda la superficie de la Tierra se habría fundido. A medida que la Tierra fundida comenzó a enfriarse, las colisiones de cometas y asteroides plantaron ingredientes vitales en nuestro planeta. En algún momento apareció nuestro recurso más preciado. Hay dos teorías principales sobre cómo obtuvo la Tierra el agua. La primera afirma que la Tierra siempre tuvo agua y a medida que se enfrió, esta pudo emerger. La segunda teoría dice que llegó desde el espacio exterior. Hay un período llamado el bombardeo intenso tardío, que formó cráteres en la superficie de la Luna poco después de su formación. Y ese mismo proceso podría haber sido parte de lo que trajo el agua a la Tierra. Con condiciones ahora favorables para mantener el agua líquida, nuestro planeta recién enfriado y químicamente rico estaba listo para dar paso a una nueva era, al traspasar lo que se conoce como el límite de habitabilidad, el primer momento en el que podría haber comenzado la vida en la Tierra. Las primeras pruebas químicas que tenemos de la vida en la Tierra se remontan al menos a 3.700 millones de años. Podemos buscar pruebas de cómo surgió la vida en la Tierra observando el registro fósil. Bajo el lecho rocoso de Australia Occidental se encuentra nuestra prueba más antigua. Cuando hablamos de las primeras pruebas de vida, nos referimos a un sistema, un fósil o algo que se conserva en el registro rocoso y que es reconocible. Y algunas de las primeras pruebas de vida son lo que se conocen como estromatolitos. Se trata de rocas con bandas delgadas en antiguas capas sedimentarias que tienen más de 3.800 millones de años. Se cree que fueron producidos por capas microbianas. Se van acumulando y con el tiempo forman estas estructuras complejas. Aunque los estromatolitos se forman en aguas poco profundas, sus fósiles se pueden encontrar en diferentes entornos. Básicamente, estos fósiles son como instantáneas. Podemos estudiarlos para comprender mejor la vida que existió eones antes que nosotros. Los más antiguos, los que se encuentran en Australia y algunas otras zonas muy antiguas, ya no conservan ningún material orgánico, por lo que son controvertidos. Hay científicos que no creen que representen vida en absoluto, sino que son solo estructuras sedimentarias. No hay nada definitivo que diga que esta es la prueba más antigua de vida en la Tierra, porque cambia cada semana. En general, se cree que las pruebas fósiles y químicas indican la presencia de microbios primitivos hace aproximadamente 3.700 millones de años, lo que marca lo que los científicos denominan el límite de la biofirma. El límite de habitabilidad y el límite de la biofirma son los pilares que sostienen la historia del origen de la vida en la Tierra. Es en este marco temporal donde debe de haber tenido lugar una transición milagrosa.
El límite de la biofirma es la lucha entre la biología, capaz de generar una señal que podemos reconocer como claramente biogénica, y el entorno, que lucha constantemente por borrar ese registro. La primera forma de vida tuvo que ser capaz de soportar entornos extremadamente hostiles. Por lo tanto, estudiar cómo es la vida actual en estos entornos resulta aleccionador. Para comprender mejor los orígenes de la vida en la Tierra, debemos establecer criterios claros que definan qué se considera un ser vivo. Hay 6 elementos clave, fundamentales para la vida, y se denominan elementos CHNOPS. Son las siglas del carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. El conjunto de elementos químicos necesarios para crear vida es muy sencillo. Solo se necesitan unos pocos componentes esenciales para formar una maravillosa variedad de organismos vivos que adoptan formas muy diferentes. Una de las formas más sencillas de definir la vida es como algo que tiene 3 propiedades principales. La primera es algún tipo de mecanismo para obtener energía del entorno y utilizarla, lo que denominamos metabolismo. La segunda es algún tipo de mecanismo o plan que permita la reproducción, la replicación y la reparación. Y el tercer requisito es algún tipo de envoltura que lo contenga, lo que podríamos llamar un organismo. Visualizar la vasta historia de la vida en nuestro planeta es una tarea abrumadora. Una forma es comprimir los 4.500 millones de años de historia de la Tierra en un solo día. A esa escala, la primera vida microbiana aparece a las 4 de la madrugada, pero la vida más compleja no se une hasta primeras horas de la tarde. Los dinosaurios no aparecen en este día comprimido hasta las 11 de la noche, y nuestros primeros antepasados primates suben al escenario cósmico en algún momento de la última media hora, mientras que los humanos modernos solo aparecen en los últimos 2 minutos. Aunque los actores hayan cambiado a lo largo de milenios, las reglas fundamentales de la vida siguen siendo las mismas. El agua y la energía del Sol han sustentado la vida en la Tierra durante miles de millones de años. Si retrocedemos en el tiempo 4.000 millones de años, podemos encontrarnos con nuestro antepasado más antiguo, la primera entidad que se cree que conecta a todos los seres vivos que han existido en este planeta. Su nombre es Luca. El último antepasado común universal, Luca, representa más una idea que una entidad específica real. ¿Representa Luca la transición de la química prebiótica a la biología? ¿Y qué hubo antes de Luca? Esa es una pregunta casi filosófica. Depende de cómo se vea esa transición. Así que tal vez hubo muchos Luca. El árbol de la vida tiene 3 ramas principales. Una rama es la de los eucariotas, que son esencialmente células y también vida compleja, por lo que todos los animales están en la rama de los eucariotas. Hay otras 2 ramas que se denominan procariotas, que son organismos unicelulares que no tienen núcleo. Si remontamos estas 3 ramas lo más atrás posible, hay puntos en común que comparten todos los organismos que las integran. Podemos rastrear este árbol no a través de pruebas fósiles directas, sino a través de la genética. Podemos comparar los genes de 2 organismos diferentes y preguntarnos qué genes tienen en común todos los organismos a medida que retrocedemos hacia organismos microscópicos cada vez más primitivos. Pero incluso Luca necesita un origen. ¿Cómo se convirtieron Luca y otras células u organismos más simples en seres vivos? Los componentes de la vida no son la vida misma. ¿Cómo pasamos realmente de estos precursores a un sistema vivo? Una de las primeras explicaciones fue la teoría de la generación espontánea. Algunas de las primeras teorías sobre la vida procedían del filósofo Aristóteles, que defendía la idea de que la vida se había generado espontáneamente. Y se basaba en el concepto de que el aire que nos rodea contiene neuma, que puede traducirse como calor vital. Ese neuma se infiltra en la materia y la vida surge dentro de ella. En el contexto de las civilizaciones antiguas se puede entender de dónde procedían. Si se deja un trozo de carne al aire libre el tiempo suficiente, al final aparecerán milagrosamente gusanos. La teoría de la generación espontánea no fue cuestionada hasta el siglo XVII.
Un experimento realizado por el médico italiano Francesco Redi en 1668 supuso un punto de inflexión en la comprensión del desarrollo de la vida. Redi tomó 3 trozos de carne. El primero lo dejó al aire libre, el segundo lo cubrió con una gasa y el tercero lo selló en un frasco. En la carne que dejó a la intemperie aparecieron espontáneamente gusanos. Sin embargo, en la carne que dejó bajo la gasa y en la que selló en el frasco no aparecieron gusanos. Por lo tanto, Redi concluyó que no existe ningún neuma o calor vital que genere gusanos. Hay algo más que los transporta. Y por supuesto eran las moscas las que transportaban los gusanos a la carne. El experimento de Redi fue solo uno de los muchos grandes avances científicos de la época. En el siglo XVII se inventó el microscopio. El microscopio, al igual que el telescopio, es una herramienta que nos permite ver cosas que no podemos ver con los ojos. Por primera vez pudimos ver las células y cómo eran realmente complejas e interactuaban con su entorno. En medio de este renacimiento del conocimiento biológico, surgió una figura clave dispuesta a desentrañar el enigma del origen de la vida. Louis Pasteur. En la década de 1850, Louis Pasteur propuso la idea de que la vida solo puede provenir de la vida. Louis Pasteur llevó a cabo una serie de experimentos realmente elegantes. Pasteur tomó un caldo y lo hirvió para esterilizarlo completamente dentro de matraces de cuello de cisne. En uno de los matraces rompió el cuello de cisne para que quedara expuesto al aire. El caldo que quedó expuesto al aire se enturbió, se contaminó. En cambio, el caldo que permaneció en el matraz se mantuvo transparente. Esto sentó las bases para la esterilidad, la medicina y la idea de los gérmenes y la vacunación. Fue realmente un avance revolucionario en el contexto de la civilización humana. El químico francés fue el primero en pronunciar las palabras omni vive ex vivo. La vida tiene que provenir de la vida. Es lo que hoy llamamos la ley de la biogénesis. El concepto de biogénesis nos obliga a trabajar hacia atrás, mientras tratamos de comprender los detalles que forjaron cada eslabón de la cadena de la vida. Sin embargo, si la vida requiere que surja otra vida, nos queda una pregunta tentadora. ¿Cómo comenzó todo en primer lugar? En el tenue resplandor de una tierra primitiva, existía una sustancia que combinaba lo mejor de ambos elementos. La arcilla, el escenario perfecto para que los compuestos químicos se mezclaran y combinaran. Hay teorías que sostienen que la vida podría haber comenzado en lo que consideraríamos un medio sólido, como la arcilla, donde estaba protegida de los rayos ultravioleta, se mantenía a una temperatura razonable, era mecánicamente estable y había agua disponible. Las arcillas son interesantes porque están estratificadas. Están estratificadas de forma similar al ADN. La superficie de esas capas está cargada y esa carga puede atraer moléculas prebióticas y podría dar lugar a sistemas autorreplicantes o autorreplicantes primitivos. Algunos investigadores proponen que es más razonable pensar que la vida se originó a partir de estas sustancias inorgánicas básicas. Esta audaz idea desafía los límites de lo que hoy creemos posible. ¿Podría surgir la vida de lo inanimado? Esta teoría tiene su encanto, ya que en muchas leyendas, mitologías e historias sobre el origen del mundo, la humanidad se esculpe con arcilla. Es un tema muy común en todo el mundo que los seres humanos los creó con arcilla un escultor. Es curioso pensar que eso podría haber sido cierto a nivel microscópico. ¿Podría haber sido la arcilla el ingrediente secreto para dar inicio a la vida en nuestro mundo, que en su día fue desolado? ¿O fue la fuente de toda la vida en la Tierra algo completamente diferente? El naturalista y geólogo Charles Darwin también contempló una teoría sobre los orígenes de la vida. En la arcilla, Darwin postuló que la vida comenzó en el agua, no en los vastos y tumultuosos océanos, sino en un simple estanque cálido. Cuando Charles Darwin imaginó este pequeño estanque cálido, las formas de vida que surgirían tendrían que ser increíblemente simples. Es la idea del baño termal, que permite que estas moléculas existan y choquen entre sí y potencialmente den lugar a reacciones que pueden formar moléculas orgánicas cada vez más complejas.
La idea de Darwin es algo similar a lo que hoy conocemos como la teoría del caldo primigenio. El caldo primigenio es una mezcla hipotética de compuestos orgánicos que se cree que existían en la Tierra primitiva: hidrógeno, amoníaco y vapor de agua. Imaginemos una Tierra joven en la que innumerables sustancias químicas basadas en el carbono se mezclaban en los océanos primitivos. El caldo primigenio habría contenido los componentes básicos de la vida, como aminoácidos y nucleótidos, que con el tiempo podrían combinarse de determinadas maneras y acabar dando lugar al desarrollo de azúcares y ácidos grasos. El biólogo Haldane describió las condiciones en las que pudo surgir la vida como una sopa primordial. En realidad, se refería a una combinación de la temperatura y la cantidad de materia orgánica que habría estado presente en las aguas superficiales poco profundas de la época. Esta mezcla dinámica podría contener un fantástico potencial para dar origen a la vida. A partir de ahí no está del todo claro cómo se llega a la vida. ¿Cómo se pasa de esa mezcla de sustancias químicas a la vida? ¿Qué provocó la aparición de los primeros organismos en nuestra humilde morada celestial? En la década de 1950, los químicos Stanley Miller y Harold Urey realizaron un experimento centrándose en los rayos como la exclusiva fuente de energía que dio origen a la vida y que lo catalizó todo. Los experimentos de Miller y Urey se llevaron a cabo de una manera muy elegante, en la que se utilizó un matraz lleno de lo que se creía que era la atmósfera primitiva de la Tierra: metano, dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua. Colocaron un aparato a cada lado que era capaz de enviar una descarga eléctrica a la chispa, y la chispa atravesaba el vapor de agua simulando un rayo, y descubrieron que con el tiempo, esta sustancia oscura y rojiza comenzaba a acumularse. Descubrieron que se trataba de compuestos orgánicos complejos, en realidad eran aminoácidos, así que los componentes básicos de la vida en la Tierra pueden crearse de forma completamente abiótica. La idea de que este tipo de transformación podía producirse en muchos entornos diferentes supuso un punto de inflexión en la comprensión de nuestros posibles orígenes. Sin embargo, como todas las teorías científicas, se sometió a rigurosas pruebas y a una reevaluación continua. El experimento original de Miller y Urey utilizó gases muy reductores. Ahora se cree que en lugar de estar dominada por amonio y metano, la atmósfera habría estado dominada por CO2 y nitrógeno. Sin embargo, los experimentos posteriores con los catalizadores químicos adecuados siguen siendo capaces de generar aminoácidos. Una chispa inicial pudo haber dado pie a los precursores de la vida. Pero la vida tal y como la conocemos debe poseer la capacidad de replicarse. De alguna manera, los nucleótidos antiguos se unieron para formar las primeras moléculas de ARN. Una de las cosas fundamentales que hacen los seres vivos es transmitir su información genética a la siguiente generación. Producimos descendencia que sabe cómo debe ser. En la actualidad, ese código genético está escrito en el ADN, pero se cree que pudo haber una etapa anterior en la que estaba escrito en el ARN. El ARN actual es una parte muy importante de la maquinaria biológica de una célula. La doble hélice del ADN es en cierto modo el plano de la célula. El ARN se encarga de ensamblar la proteína específica que necesita la célula. Lee ese plano del ADN y lo lleva donde debe estar para crear las proteínas necesarias. Cuando se combinan las moléculas de ARN con proteínas, una membrana y otras sustancias químicas, se convierten en el componente portador de información de la vida. El ADN y el ARN son la base de la vida y la información que la define. Pero, ¿y si nuestra existencia no dependiera de la combinación perfecta de moléculas que colisionan y mutan con el tiempo? ¿Y si no hubiera habido una chispa milagrosa que lo encendiera todo? ¿Y si, en cambio, la vida hubiera surgido simplemente como una consecuencia inevitable de las leyes de la física? En 2014, Jeremy England, profesor de física del MIT, demostró matemáticamente que la fuerza motriz de la evolución química puede tener su origen en la segunda ley de la termodinámica de Newton. Todo gira en torno a la tendencia del universo hacia el caos, también conocida como entropía.
La entropía en física es, en cierto sentido, una medida del desorden. Nos gusta pensar en la entropía como una medida de los posibles estados en los que puede encontrarse un sistema. La ley básica de la termodinámica afirma que los sistemas fluyen de baja entropía a alta entropía. Si dejamos que las cosas sigan su curso, se organizan por sí mismas en el resultado más probable. Y en muchos casos, ese resultado es aleatorio. Un sistema físico típico es como el cajón de los calcetines. Si no se hace ningún esfuerzo adicional, los calcetines se distribuyen al azar. Si abrimos el cajón y vemos que los calcetines están perfectamente ordenados por pares, significa que alguien ha hecho un esfuerzo adicional para ordenarlos. Esto es válido en la naturaleza en general. Si vemos las cosas dispuestas de una manera determinada, significa que se ha invertido energía adicional en crear esa disposición. Para lograr el orden intrincado que observamos en todos los organismos vivos, se debe aprovechar y procesar una forma específica de energía. La vida posee una notable capacidad para aprovechar la energía que la rodea, capturando fuentes como la luz solar y transformándola en energía utilizable que luego se disipa en forma de calor. La disipación térmica es la idea de que cualquier sistema tenderá a liberar la mayor cantidad posible de su orden. Al universo le gusta aumentar la entropía. Si colocamos varios objetos en una bañera y creamos unas olas, los objetos se organizarán de forma natural para maximizar la disipación de energía. Se alinearán contra los frentes de las olas para maximizar la disipación térmica o para maximizar este aumento de entropía alrededor del sistema. Quizás la disposición de las moléculas en esa transición prebiótica fuese una consecuencia inevitable de un conjunto de condiciones físico-químicas que les permitieran disipar al máximo el desorden. La idea de la disipación térmica y la consecuencia de ello fue un sistema vivo. Se sugiere que la vida quizás no haya surgido como una ocurrencia aleatoria, sino más bien como el resultado inevitable impulsado por esta danza de materia y energía. Una colección caótica de moléculas, cuando se le infunde energía, al final podría ordenarse en algo extraordinario, una célula viva primitiva. A través de un proceso de selección natural, estas primeras células evolucionaron hacia organismos más complejos, dando lugar finalmente a la diversidad de vida que observamos hoy. Hasta ahora, nuestras teorías han tratado de responder a la parte del cómo del mayor misterio de la vida, pero quizás lo que deberíamos preguntarnos es ¿dónde? ¿En qué lugar de este planeta azul se produjo la milagrosa transición? ¿Y en qué condiciones específicas? La atmósfera de la Tierra primitiva era muy diferente a la actual. Había concentraciones mucho más altas de gases como dióxido de carbono y metano. Además, la actividad volcánica en la Tierra era mayor, lo que liberaba más gases y minerales a la atmósfera y los océanos. Poco después de la formación de la Luna, estaba mucho más cerca, por lo que las mareas habrían llegado mucho más lejos tierra adentro. Estas mareas muy poderosas creadas por la Luna, que en aquellos días estaba muy cerca de la Tierra, potenciaban la actividad volcánica en la corteza muy delgada que cubría la superficie terrestre en aquel entonces. Además, la Tierra seguía bombardeada por meteoritos y cometas. Sufría muchos más impactos y cráteres en su superficie. La mayoría de las partes más antiguas de la Tierra son inaccesibles o han sido destruidas a lo largo de milenios, por lo que es difícil reconstruir una imagen clara de las condiciones que propiciaron la aparición de la vida primitiva. Sin embargo, hay lugares en el planeta donde se han conservado algunos vestigios de ese pasado remoto. Hemos perdido la mayor parte de los registros rocosos primitivos de la Tierra, pero hay algunos lugares donde aún se conservan. Se trata de los núcleos antiguos de los continentes.
Hay un par de lugares en Australia, como Pilbara. También está la formación Dresser, el cinturón de rocas verdes de Barberton en Sudáfrica. Y tenemos el Gneiss Acasta en Canadá. Todas estas rocas datan de hace más de 4.000 millones de años. Es increíble que tengamos pequeños fragmentos de este registro. Algunas de las pistas geológicas más difíciles de encontrar sobre el origen de la vida se encuentran bajo el mar. En la década de 1970, los científicos se embarcaron en una audaz expedición submarina para explorar una profunda fosa volcánica en el fondo del Océano Pacífico, una empresa que rivalizaba con los viajes espaciales en complejidad. Se dice que sabemos menos sobre nuestros océanos que sobre el espacio. No se puede ir al fondo del océano, tomar una muestra de suelo y analizarla fácilmente. Representa una tarea enorme. Viking es la primera misión de detección de vida que hemos enviado a la superficie de otro planeta. Viking aterrizó en Marte en 1976. No fue hasta 1977 cuando se descubrió la primera fuente hidrotermal frente a la costa de Ecuador. En la década de 1970 tuvimos por primera vez la tecnología para explorar las fuentes hidrotermales y descubrimos que allí florecía una gran variedad de vida, formas de vida macroscópicas que nos eran familiares como camarones, anémonas, etc., pero también vida microscópica. No había biólogos en ese barco, porque en ese momento era inconcebible que hubiera vida en el fondo del océano. Fue sorprendente, sobre todo en un entorno en el que casi no había luz solar, que hubiera vida allí, que se mantenía gracias a la energía geotérmica. Los fluidos sobrecalentados entran de repente en este océano frío y rico en oxígeno y se produce un desequilibrio increíble. Y si hay algo que le gusta a la vida es el desequilibrio, es donde puede aprovechar la energía. En ausencia de luz, la vida se ve impulsada por variaciones extremas de calor. Para ilustrar cómo pudo haber sucedido eso, tengo aquí una caja que representa nuestras fuentes hidrotermales. Y los objetos de estos vasos representan diferentes sustancias químicas y minerales que pueden combinarse para ayudar a crear vida. Para empezar, pondré algunas tuercas y tornillos metálicos. A continuación, algunos bloques de madera. Y canicas. Bolas magnéticas. Del mismo modo que no puedes poner huevos, harina y azúcar en un bol y llamarlo pastel, porque hay que mezclarlo y calentarlo, voy a hacer lo mismo con los ingredientes de la caja. Lo que conseguimos es aumentar la velocidad a la que elementos como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno colisionan entre sí para formar potencialmente los componentes básicos de la vida. Vemos que parte del material, al haberle añadido calor, comienza a aglutinarse. Es lo que llamaríamos un compuesto orgánico. Estas incubadoras submarinas pueden haber servido como viveros, allanando el camino para la formación de moléculas orgánicas complejas, los componentes básicos de la vida misma. Este hecho abrió una visión completamente diferente de la vida en la Tierra, que dejó de ser la rama en la que estábamos y se convirtió en un árbol de posibilidades mucho más complejo. Ahora reconocemos que hay varias formas diferentes en que la vida puede obtener energía. Las que se encuentran en la superficie de la Tierra, en las plantas, implican la fotosíntesis y la luz. Pero bajo la superficie del océano, donde no hay luz, implican reacciones químicas para generarla. ¿Podría haber otros lugares en el cosmos que facilitaran la misma química vital? Si es así, tenemos que preguntarnos si la respuesta a cómo y dónde obtenemos nuestra fuente de vida se nos ha escapado durante tanto tiempo porque está fuera de nuestro alcance. En la vasta extensión del cosmos surge una teoría intrigante, la panspermia. Este fascinante concepto sugiere que la vida puede no haberse originado únicamente en la Tierra, sino que podría haber sido sembrada desde otros lugares del universo, transportada por viajeros interestelares. La panspermia molecular es la idea de que algunas de las moléculas fundamentales para la vida fueron traídas a la Tierra desde otros lugares, por ejemplo, a través de impactos de meteoritos.
Sabemos que los meteoritos más antiguos de la Tierra contienen aminoácidos y compuestos orgánicos, y que la Tierra fue bombardeada con estos meteoritos durante ese proceso prebiótico. La historia de la panspermia se remonta a hace 4.100 millones de años, cuando las fuerzas gravitatorias de los planetas exteriores desviaron la trayectoria de Neptuno, enviándolo a través de un cinturón de cometas y asteroides. Este evento, conocido como el bombardeo intenso tardío, impulsó rocas espaciales hacia el interior del sistema solar, incluida la Tierra. Los meteoritos podrían haber transportado semillas moleculares a la Tierra para plantar los ingredientes de una nueva vida. ¿Cómo es posible que algo como los aminoácidos o potencialmente la vida pueda sostenerse en una roca que flota en el espacio exterior? Aunque es cierto que son condiciones bastante duras, también son estables y podrían haber sido incluso más estables que las condiciones de la Tierra primitiva. Existen pruebas que respaldan la idea de la panspermia. En Australia, un meteorito cayó en 1969 y se encontraron restos de más de 70 aminoácidos, 20 de los cuales son aminoácidos que se sabe que existen en organismos vivos en la Tierra. Parecería probable que estos materiales, estos tipos particulares de condritas carbonáceas, sean los materiales más primitivos que tenemos a partir de los cuales se ha desarrollado el sistema solar. Son los componentes fundamentales de la Tierra y del sistema solar en su conjunto. Hoy seguimos descubriendo más pruebas. En 2019, los investigadores desenterraron material orgánico extraterrestre con sedimentos de 3.300 millones de años de antigüedad en Sudáfrica. Se cree que proceden de micrometeoritos, y estos hallazgos arrojan luz sobre los antiguos secretos del universo. Para añadir más intriga, la misión japonesa Hayabusa 2 trajo muestras del asteroide Ryugu en 2022, revelando más de 20 aminoácidos distintos. Estos hallazgos siguen alimentando las especulaciones sobre el origen extraterrestre de la vida. Pero la hipótesis de la panspermia tiene dos caras. La otra cara de esta teoría es la panspermia biogénica, la idea de que los componentes orgánicos se ensamblaron previamente en otro lugar del cosmos antes de llegar a la Tierra. Existen teorías más radicales que sostienen que la vida surgió muy temprano en la historia del universo, mucho antes de que se formara la Tierra, y que podría sembrar vida en planetas del sistema solar o en otros sistemas estelares a nuestro alrededor. Los primeros organismos parecen ser ya bastante complejos cuando aparecen en la Tierra. De hecho, esto sugiere que tuvieron tiempo para desarrollarse antes de que se formara la Tierra. Así que se trata de un argumento reciente interesante y bastante controvertido. El gran problema de la panspermia biogenética es que, en realidad, solo pospone la cuestión, porque sigue siendo necesario encontrar el origen de la Tierra en cualquier cuerpo planetario del que se hipotetice que la vida llegó a la Tierra. Y luego hay que plantear nuevas hipótesis sobre cómo la vida fue capaz de sobrevivir al viaje y al impacto contra la Tierra. Cuando pensamos en esta posibilidad, que la vida misma llegó a la Tierra desde el espacio, los científicos miran hacia Marte, porque Marte se encuentra en la zona habitable y se ha demostrado que tuvo océanos en el pasado. Nos fijamos en Marte porque sería muy difícil que una cadena muy larga de ADN y moléculas muy complejas que podrían ayudar a que surgiera la vida en la Tierra sobrevivieran en el espacio durante un largo periodo de tiempo. Tengo aquí una bola de arcilla que representa el material marciano. Imaginemos que una colisión que impactó en la superficie de Marte hubiera arrancado material del planeta y lo hubiera lanzado al espacio exterior. Aquí tengo algunas cuentas que representan la composición de Marte, los diferentes elementos e isótopos, y lo que hago es presionarlas contra la superficie, imprimiendo esa huella de Marte en nuestro asteroide marciano. Es posible que en sus inicios Marte fuera un lugar propicio para la vida. En este vaso de precipitados tengo algunas semillas de girasol que representan la vida microbiana. Voy a coger un par de estas semillas de girasol y las voy a hundir en el asteroide para que queden bien protegidas.
Ya tenemos nuestro asteroide marciano viajando por el espacio hacia la Tierra y finalmente lo capturará la gravedad terrestre, lo atraerá hacia la superficie y colisionará con ella. Vemos que nuestra roca marciana es distinta de la superficie terrestre. Los científicos planetarios y los geólogos pueden utilizar análisis para observar la diferencia en la composición química entre las diferentes rocas de la Tierra y hemos encontrado cientos de ejemplos de rocas marcianas que han llegado a la Tierra. Sabemos que se ha dado este proceso de material marciano viajando por el espacio para chocar contra la Tierra y en su interior vemos las semillas de girasol que, aunque han recorrido grandes distancias hasta aquí, han llegado intactas, lo que respalda la teoría de que es posible que este sea el origen de la vida. La probabilidad de que haya vida en Marte sigue siendo reducida para la comunidad científica. Hace 20 o 30 años se dio un caso muy interesante de un meteorito marciano que mostraba algunos signos a nivel microscópico de cristales de magnetita normalmente asociados con la actividad biogénica. El hecho de que se encontraran en una roca marciana llevó a preguntarse si podría ser una prueba de la existencia de vida microbiana en Marte. Creo que a estas alturas el consenso es que probablemente no sea así. Una de las razones por las que la hipótesis de que la vida se originó en Marte y se propagó a la Tierra es poco probable, ya que no hay motivos para creer que la vida se originase en Marte mucho antes que en la Tierra. Marte y la Tierra compartieron una historia temprana muy similar, pero Marte se enfrió mucho más rápido. Es más pequeño que la Tierra, por lo que la vida habría tenido menos tiempo para establecerse en la superficie de Marte. Sin embargo, los recientes descubrimientos de un posible vasto océano de agua bajo la corteza del planeta rojo siguen alimentando nuestra imaginación y la posibilidad de que haya vida en él sigue siendo tentadora. Independientemente de la participación de Marte, la ciencia nos muestra que la panspermia es posible, pero ¿nos acerca más a la comprensión de los orígenes de la vida? La fórmula exacta de la vida puede haberse perdido en las arenas del tiempo, pero independientemente de cómo o incluso dónde comenzó, estamos bastante seguros de que lo que produjo fue una pequeña célula viva. De todas las mutaciones que condujeron a la vida humana, el salto de la vida unicelular a la vida multicelular compleja es una de las más tempranas y significativas. Un organismo unicelular debe proveerse de todo por sí mismo. Tiene que encontrar comida, tiene que reproducirse. Una vez que se convierte en multicelular, las células empiezan a especializarse, lo que puede dar lugar a organismos mucho más eficaces y complejos. A lo largo de nuestra historia, la vida se ha visto envuelta en una lucha eterna. Las dinastías ascienden para sucumbir ante la siguiente en la línea de sucesión. Casi toda la vida en la Tierra es aniquilada por algún acontecimiento. Uno de los mejor estudiados es el evento del límite KT, que parece haber coincidido con la extinción de los dinosaurios. Fue un impacto importante. Un cuerpo que se estrelló contra la superficie de la Tierra en algún lugar de la península de Yucatán, que produjo un tsunami, una tormenta de fuego que arrasó la vegetación en la mayor parte del planeta, incinerando sus bosques. También provocó una capa de cenizas en la atmósfera que habría desencadenado un invierno nuclear. Fue un suceso dramático. Lo sorprendente es que sobreviviera alguna forma de vida. Desde el inicio de la vida hasta las innumerables formas que vemos hoy, un conjunto de principios fundamentales, las reglas de la vida, han sido la fuerza motriz. La regla más importante dicta que solo los mejor adaptados prevalecerán. La principal contribución de Darwin a las teorías sobre la evolución fue el concepto de la selección natural, ejemplificado por la frase "la supervivencia del más apto". Pequeños cambios en una población a lo largo del tiempo pueden dar a un organismo una ventaja sobre otros organismos. La archiconocida frase "la supervivencia del más apto" no es del todo precisa, porque en términos de selección natural se refiere a la supervivencia del más adaptable.
El concepto de selección natural también se aplica a la vida microscópica, incluso antes de que el oxígeno transformara nuestro mundo gracias a un milagro evolutivo. Cuando buscamos vida en otros sistemas, una de las cosas que se nos ocurre es buscar oxígeno, que es un indicio de la presencia de vida. Pero si pensamos en la historia de la Tierra, no es del todo cierto. El oxígeno no era necesario para las primeras formas de vida, era venenoso para ellas. La atmósfera terrestre estaba prácticamente desprovista de oxígeno. Habría sido completamente inhóspita para las formas de vida que conocemos hoy. En algún momento, las cianobacterias se separaron de otras bacterias en nuestros océanos antiguos debido a una mutación que les dio una nueva y revolucionaria capacidad para utilizar la luz como fuente de energía y separar el oxígeno del agua, lo que se conoce como fotosíntesis. Con el tiempo, las cianobacterias liberaron tanto oxígeno que se acumuló en los océanos y finalmente en la atmósfera, lo que provocó el mayor evento de extinción de la historia de nuestro planeta, la gran oxidación. Los insumos de la fotosíntesis son la luz solar y el dióxido de carbono, y uno de sus principales productos es el oxígeno. Las cianobacterias terminaron produciendo grandes cantidades de oxígeno, que era tóxico para ellas, y cambiaron por completo la composición de la atmósfera. Fue lo que comenzó a liberar oxígeno en la Tierra, y en cierto sentido la volvió verde. Sin embargo, ese proceso acabó con las bacterias. En cierto modo fue una gran ironía. Ellas mismas sellaron su destino. Aún así, la vida encontró la manera de sobrevivir en este nuevo entorno, utilizando el rico potencial del oxígeno como combustible. La historia de las cianobacterias nos muestra múltiples fases de la evolución. No solo los individuos que participan en el conflicto provocan el cambio, sino también el propio campo de batalla, lo que ilustra otra regla de la vida: la estabilidad de la Tierra es efímera. Volviendo a nuestra escala temporal de un día de la historia de la Tierra, los seres humanos solo hemos existido durante los últimos 2 minutos, y solo en el último segundo hemos comenzado a comprender el sistema solar, las estrellas y las galaxias que nos rodean. ¿Podría el descubrimiento de planetas habitables más allá del nuestro proporcionar pistas similares a las semillas de la vida futura y arrojar luz sobre los orígenes de la nuestra? ¿Es posible obtener información sobre las condiciones primordiales de la Tierra mediante el estudio de mundos lejanos? A medida que la humanidad continúa su marcha hacia adelante en términos de progreso científico, la ciencia debe hacerse más interdisciplinaria. Por ejemplo, la astroquímica, la astrobiología. Y la astrobiología es el estudio de la vida y los procesos biológicos más allá de la Tierra. Podemos hacer astrobiología observando el espacio, mirando las moléculas que están presentes en el espacio, pero también en la atmósfera de los exoplanetas. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del universo, crece nuestra capacidad para detectar y comprender los exoplanetas. Hay varias formas de detectar exoplanetas. Está el método de tránsito, en el que un planeta pasa por delante de su estrella madre desde nuestro punto de vista y bloquea parte de la luz de la estrella y vemos ese oscurecimiento. Hay otro método: observar la influencia gravitatoria de un planeta sobre su estrella. Esto hace que la estrella se tambalee. A partir de ahí, podemos ver el desplazamiento Doppler de la luz estelar. Si se dispusiera de ambos métodos, se obtendría la masa total del planeta y su tamaño total, lo que permitiría deducir algo sobre su densidad media y, por lo tanto, quizás sobre su composición general. Pero si un exoplaneta está en tránsito, al pasar por delante de su estrella madre, parte de la luz estelar se filtra a través de los bordes de la atmósfera. Y aquí es donde entra en juego la espectroscopia como herramienta. Si podemos descomponer esa luz estelar en sus colores o longitudes de onda, podría ampliar nuestra búsqueda de biomarcadores en la composición de planetas fuera de nuestro sistema solar. La confirmación de más de 5.000 exoplanetas, con miles de millones más en nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha ampliado drásticamente la búsqueda de posibles hábitats para la vida extraterrestre en los últimos años. Muchas culturas a lo largo de la historia han mirado al cielo nocturno. Nos lleva a pensar, a hacernos grandes preguntas como ¿cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Estamos solos ahí fuera? Si has visto una serie de ciencia ficción, sabes cómo son los extraterrestres. Se parecen un poco a los actores humanos,
quizá con algo de maquillaje. Y los astrobiólogos adoptan un enfoque muy similar. Cuando buscan vida en otros lugares, asumen que se parecerá a la vida en este planeta y buscan en lugares que se parecen a la Tierra en varios aspectos importantes. Podría ser que, en medio de la inmensidad del cosmos, la vida compleja e inteligente haya florecido en otros lugares durante miles de millones de años, tal como lo ha hecho aquí. Una de las facetas más sorprendentes de la astrobiología es cómo reúne escuelas de pensamientos tan diversas. Reúne a físicos, químicos, biólogos, geólogos, filósofos, lo que sea. Cualquiera puede contribuir a estas grandes preguntas sobre la vida en el universo. Ese es un aspecto notable de este campo. No estoy segura de que alguna vez podamos responder de forma definitiva a la pregunta de cómo surgió la vida en la Tierra. Incluso si la respondiéramos de forma definitiva, muy pronto nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Qué significaría saber si estamos solos o no? Descubrir que la vida podría ser común en el universo va a cambiar la forma en que la humanidad se ve a sí misma. Y luego está la cuestión de la vida inteligente. Las posibilidades son infinitas y empiezan a rozar lo fantástico. En promedio, dentro de la Vía Láctea hay aproximadamente un planeta orbitando cada estrella. Así que si hay cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea, probablemente haya cientos de miles de millones de planetas. Si la vida está evolucionando, es posible que otras formas de vida evolucionen en otros lugares. Por lo tanto, hasta que no sepamos si la vida es común o no, no tendremos ningún sentido del contexto. ¿Somos los únicos protagonistas de la historia o hay muchos otros protagonistas ahí fuera? Para encontrar pistas que nos lleven a comprender plenamente cómo surgió la vida aquí en el planeta Tierra, tendremos que buscarla en otros lugares del universo. Lo que me sorprende como astrónoma es lo grande y vasto que es el universo. Y para mí esta infinidad, esta inmensidad, significa posibilidades.